Es necesario que la iglesia escuche este tipo de temáticas, aunque son complicadas, difíciles y hasta criticadas. Pero nosotros lo vamos a hacer a pesar de la crítica, a pesar de la complicación, a pesar de lo que sea. Y te voy a leer algunos versículos y vamos a leer hasta el versículo 9. Y dice la Biblia: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Hago un paréntesis, siempre hay 7 ángeles en la presencia de Dios. Si usted estudia bien lo que es Apocalipsis, usted va a encontrar en diferentes porciones de Apocalipsis que 7 ángeles están siempre en la presencia de Dios. No te voy a dar todos los versículos, no me voy a detener a eso porque quiero avanzar en el tiempo. Que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Versículo 3: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas, de perla, y tenía en la mano un cáliz lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en la frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Versículo 9 hace un paréntesis y una aclaración y dice el ángel: esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer. Vamos a llegar hasta ahí. El día de hoy quiero hablarte acerca de los acontecimientos finales que nosotros hemos tenido en las noticias. Como tú puedes ver, el título del sermón es La bestia que era, no es y será, la octava bestia en la parte de abajo. Y nosotros hemos venido viendo el desarrollo de finales del año 2012, cuando se decían tantas cosas, la gente estaba a la expectativa. Y en esa expectativa muchos esperaban que el fin del mundo se diera, que la tierra dejara de existir, que sucedieran un montón de cosas en el ámbito profético, que se sintetizara todo el Apocalipsis, y muchas personas realmente estaban con los nervios de punta. Nosotros que conocemos la Escritura, sabemos que para que la tierra se desintegre y se termine, tiene que pasar más que 1000 años de gobierno cristiano. Porque la Escritura dice que los justos heredarán la tierra. Si la tierra es desintegrada, si la tierra se quiebra, se rompe, ¿qué van a heredar los justos? Y es ahí donde nosotros descansamos sobre la palabra. La iglesia tiene que aprender a descansar sobre la palabra de Dios y debe de entender profundamente la palabra de Dios. Ahora, nosotros tenemos aquí algo que sucedió, y la noticia fue la renuncia de el Papa de la Iglesia Católica, Benedicto XVI, al puesto que tenía de la Iglesia Católica, y fue anunciada por él mismo el 11 de febrero del año 2013, pero se hizo efectiva a partir del 28 de febrero a las 20 horas, hora de Roma. En ese momento el trono de Roma quedó vacante. ¿Me está escuchando? Y dio comienzo un cónclave en el mes de marzo para elegir al siguiente dirigente de la Iglesia Católica. Se convirtió así Benedicto XVI en el primer papa en renunciar después de 598 años consecutivos, cuando ningún papa de la Iglesia Católica había renunciado. Pues el último en haber renunciado había sido Gregorio XII, y eso en el año 1415. Pero ahora tenemos el fenómeno otra vez repitiéndose. Y se ha venido hablando acerca de esto, y se ha dicho que muchas personas han visto al Papa como
a este papa que renunció como un papa renuente, tímido, cansado, como un ratón de biblioteca que solo vive encerrado en sí mismo, ensimismado, que prefiere dar paseos solitarios por el Vaticano, por los palacios, por los pasillos oscuros del Vaticano. Y digo oscuros porque no se ven claros nunca en las fotos. Algunos dicen respecto al papa saliente, que sigue siendo papa, te digo, no lo han desconocido, salió, renunció, no ejerce su función como papa, pero sigue siendo considerado un papa. No le han dicho que va ahora a seguir funcionando como un cardenal, sino como papa, aunque no en el puesto de autoridad. Es decir, en la actualidad existen dos papas, uno que tiene el poder ejecutivo y el otro que simplemente sostuvo su título de papa a pesar de haber renunciado. Escúcheme también, porque esto es muy curioso. Tenemos dos personas con el mismo rango, uno que no tiene autoridad y el otro que sí está ejerciendo la autoridad. Ahora, entonces dicen que el teólogo alemán que salió anteriormente, es decir, estoy hablando de Benedicto XVI, se topó con la tarea monumental de cambiar, de purgar la Iglesia Católica por la serie de escándalos y de abusos sexuales que vinieron sucediéndose uno tras otro en cadena, y nosotros estamos viéndolo en los diarios escritos de papel y tinta, en los ciberdiarios de internet y también por las noticias en la televisión. Nosotros estamos viendo cuánta abuso sexual contra niños vinieron ejecutando muchísimos funcionarios de la Iglesia Católica Romana. Entonces, esto empezó a suceder en los tiempos de Juan Pablo II, pero vino a reventar la bomba totalmente en los tiempos de Benedicto. Así que Benedicto XVI tenía que hacer algo, tenía la iglesia en crisis, el catolicismo se estaba desmoronando. Ante la opinión mundial, el catolicismo perdió todo el respeto que tenía, si acaso tenía. Y, escúchame bien, estaban esperando que hubieran cambios. Bueno, Benedicto XVI se reunió con los hijos, con los padres de los hijos que fueron abusados y prometió que iban a haber cambios, pero no se hizo nada. Entonces, ante el accionar nulo de Benedicto, la iglesia siguió desboronándose, la gente siguió hablando, las noticias criticando, y todas estas cosas que nosotros estamos hablando, que sucedieron en la Iglesia Católica en las dos últimas administraciones, empezando desde las dos últimas administraciones hasta el día de hoy, vinieron a hacer que se estableciera una situación negra y oscura para la Iglesia Católica. Así que la Iglesia Católica tenía que hacer algo. En una entrevista hecha a un periodista de origen ruso, se llama Daniel Stulin, fue hecha el 28 de febrero por el noticiero en vivo del canal RT de España. Y mire bien, porque Stulin dijo algunas cosas importantes que se conjugan en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo actualmente. Y él dijo a la periodista que le hacía preguntas acerca de la dimisión del Papa Benedicto XVI. Y él dice, uno de los elementos claves a tener en cuenta relacionados con la decisión del Papa hoy es la lucha a muerte dentro de la iglesia con las fuerzas de la masonería y la fe católica. Escucha lo que él está diciendo, porque está hablando acerca de cuestiones que realmente las noticias, el CNN, que es la empresa de noticias reguladora de todas las demás canales de televisión aquí en Estados Unidos y alrededor del mundo, incluyendo Univision, y de eso yo soy testigo, porque he estado en las oficinas de Univision viendo cuando ellos están recibiendo los cables noticiosos, cuando ellos están llegando directamente de CNN en inglés y deben de traducirlos al español, es decir, son simplemente repetidoras de CNN. Y esto no lo vas a oír ahí, pero él está diciendo algo importante y dice, es una cosa que no vamos a oír o escuchar mucho de los medios de comunicación de masa, desde luego, es cosa que va ya desde muchísimo tiempo atrás, esta lucha de la que estamos hablando. El mundo está a punto de cambiarse para siempre. Escucha, porque esto es profético. Lo está diciendo una persona que no milita quizás en ninguna iglesia cristiana, que no ha estudiado Apocalipsis a fondo, pero que está ciertísimo que el mundo está por cambiar totalmente. Y él dice, lo que estamos viendo en directo, la destrucción de la economía global, no es un accidente ni tampoco un error de cálculo.
¿Qué cosa? La destrucción de la economía global. Por detrás están los poderes fácticos financieros. Escúchame. Y el Vaticano es una de las empresas financieras más grandes de la historia. Su papel desde siempre ha sido no tanto salvar las almas de los fieles, sino como una entidad financiera librando una batalla sin cuartel para proteger la riqueza, como casi durante 2000 años, igual si quieres llamarlo gobierno mundial, dice el periodista. Pero sigue diciendo: y en este campo, el Vaticano es uno de los principales enemigos de las sociedades secretas más poderosas, y de allí viene la lucha entre el Vaticano, el Papa, y la masonería que está infiltrada dentro del Vaticano. Yo creo que estas declaraciones son lo suficientemente claras como para que personas que no han escuchado nunca nada acerca de lo que Daniel Stulin está abriendo ante los medios de comunicación masivos. Sígame. Católicos sinceros que hay en todas las naciones que no saben nada acerca de esto, porque existe mucho secretismo en el mundo, pero existe también mucha investigación, y hoy las investigaciones se abren, pero como no lo dan los medios de comunicación famosos, entonces dicen esas son simplemente puras teorías de conspiración. Las conspiraciones no existen, dicen. Pero yo estaba viendo también a un periodista, un periodista que estaba en un foro de televisión también de España, y este muchacho joven tenía ahí a varias personas para discutir acerca de lo que es el último tiempo, la destrucción de la economía global, de la cual habló Daniel Stulin, que yo lo voy a seguir compartiendo lo que él dice. Y decía uno de ellos que era escéptico: las conspiraciones no existen. Bueno, tal vez ese es uno que está vendido a los poderosos. Pero dijo un sociólogo: es imposible, las conspiraciones siempre han existido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Yo me salgo un poquito de lo que dijo él y te hablo de la primera conspiración que en el universo se dio, que fue uno de los ángeles, el ángel más poderoso, de mayor autoridad, que se rebeló contra su creador, su padre. Escúchame, esa fue la primera conspiración que se dio en el universo, y a partir de entonces, y aquí en la tierra, desde que el hombre es hombre, desde que la civilización se desarrolló, desde que se crearon ciudades, desde que existieron familias y las familias crecieron, han habido conspiraciones grandes y pequeñas, ¿sí o no? Hay conspiraciones en las familias, hay conspiraciones de hermanos contra hermanos en familias, hay conspiraciones en las instituciones, hay conspiraciones en las escuelas de profesores contra otros profesores, hay conspiraciones no solamente ahí, sino también en las grandes empresas, y hay conspiraciones también en los gobiernos del mundo, incluyendo la Biblia nos habla de conspiraciones que se dieron dentro del reino de Israel histórico, cuando existían los reyes. Y vino alguien, y no recuerdo, y traía un cuchillo detrás, y se acercó al rey para abrazarlo, y al abrazarlo metió, dice la escritura, la hoja del cuchillo al rey, que era gordo por la parte abdominal. Y como era tan gordo, la cacha fue envuelta por la gordura en una conspiración de muerte contra un rey. Eso lo dice la Biblia. Así que nosotros no podemos taparnos los ojos ante la realidad que estamos viviendo y que siempre hemos vivido. Yo soy de un país pequeño, Nicaragua. Y Nicaragua no ha estado libre de conspiraciones también dentro del mundo político. No creo que ningún país de la tierra esté libre de las conspiraciones. Entonces, como católicos, los católicos que van a ver este video tendrán que admitir que hay conspiraciones, y que se han dado conspiraciones también dentro del seno de la Iglesia Católica. Y Daniel Stulin sigue hablando acerca de la renuncia del Papa, y te lo voy a leer. Y él dice: el Papa quiso dimitir desde el 21 de diciembre del 2012. Mire la fecha que el Papa estaba escogiendo para renunciar. Y dice Stulin, y nada tiene que ver con el calendario maya, y para entender esto tenemos que entrar en el mundo de las sociedades secretas, cosas que ningún medio de comunicación de masas jamás tocará.
En el mundo oculto hemos entrado en un ciclo nuevo. Este ciclo se llama el ciclo de precisión y es estimado en aproximadamente 26.000 años que lleva el eje de la Tierra en completar una vuelta completa a la galaxia. Durante el eje de la Tierra está orientado hacia los 12 y ahora 13 signos zodiacales de aproximadamente 2.000 años cada uno. Por eso estamos hablando de un periodo de 26.000 años que es conocido como la Gran Era, y este tiempo ha llegado a su fin. Escucha, ¿verdad?, lo que está aclarando el periodista. Son cosas que muchos de nosotros quizás desconocemos, pero cuando leemos e investigamos llegamos a conocer. Ponga atención, estamos aprendiendo. Cuando estamos hablando del mundo de símbolos, sociedades secretas, masonería, rituales antiguos y ritos, ten en cuenta que el 21 de diciembre no era solo el solsticio de invierno con el sol en su punto más bajo, sino el fin de la gran era. De hecho, el Papa pensaba dimitir esa fecha, pero lo convencieron que era demasiado arriesgado dadas las circunstancias y el simbolismo. ¿Escuchó? Seguramente que hay muchísimo más, dice Stulin, detrás de la decisión del Papa Benedicto XVI, pero lo que es absolutamente seguro, la verdad, tiene poco que ver con lo que nos van a contar los medios de comunicación de masa. Entonces, para mí, esta declaración tiene mucho de verdad, porque en el proceso de investigación que tengo yo acerca de profecía, en mis 30 y unos tantos años más de cristiano, desde que empecé a investigar acerca de profecía, cuando era solamente un repetidor de lo que otros decían, cuando era repetidor de lo que otros investigaban y enseñaban como escatología en los grandes foros evangélicos, en los estadios o a través del material que ellos tenían para enseñar, yo empecé a estudiar profecía, y esto con el tiempo pues me ha venido metiendo en un proceso investigativo que no ha parado. Y fuera de lo que Stulin dice, no porque él lo diga, sino porque yo he leído y he investigado, él tiene suficientes bases para hablar estas cosas que él compartió acá. No nos vamos a detener en lo que son tal vez detalles para demostrarlo, porque hay suficiente material para comprobarlo. Y una de las cosas que salió en los medios de comunicación es que el Vaticano había tomado la determinación de utilizar chips dentro del Vaticano a partir del 1 de enero. Y la noticia dice, a partir del 1 de enero, cada empleado del Vaticano deberá llevar consigo una tarjeta magnética con un microchip, de modo que se pueda rastrear en todo momento. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, porque hubo un escándalo. Hubo un escándalo que se dio ahí en el Vaticano, y ese escándalo tuvo un nombre que se llamó el Vatileaks. En ese escándalo el Papa Benedicto fue traicionado por su mayordomo, llamado Paolo Gabriele, y Paolo Gabriele tomó papeles secretos del Vaticano y los infiltró hacia afuera del Vaticano. Por lo tanto, el escándalo estalló y estuvo en las noticias. La noticia dice, desde el 25 de enero apareció el primer documento confidencial de la Santa Sede, como le llaman a la Iglesia Católica, en un programa de televisión italiana. No ha cesado la publicación de comprometedores informes reservados y cartas destinadas a el Papa, por lo que el escándalo ha sido bautizado con el nombre de Vatileaks, que es una alusión o un paralelo también al famoso escándalo que hubo en los Estados Unidos que se llamó Wikileaks. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con esto? Bueno, el Papa tuvo que decir, vamos a tener más control dentro del Vaticano, y todas las personas que trabajen dentro del Vaticano van a tener que portar y cargar un chip sobre su cuerpo, aunque sea en una tarjeta. Imagínense, el Vaticano acepta el uso de los chips. ¿Qué cree usted que va a generar el uso de los chips por una institución de tanto renombre a nivel mundial como el Vaticano, tan famosa? El Vaticano está con esto propiciando para que en el futuro los cristianos o el mundo entero también pueda aceptar y abrirse a la nueva normativa que está tratando de establecerse
en un futuro cercano, porque se está tratando de generalizar el uso del microchips para el control de la población mundial y para el funcionamiento de lo que nosotros conocemos como el nuevo orden mundial. Entonces, el Vaticano, aceptando esto a partir del 1 de enero del año 2013, está impulsando a los 1.200 millones de católicos que existen en el mundo para que ellos también puedan ser participantes de los avances tecnológicos de la nueva sociedad. ¿Me está escuchando? Y para mí esto es absolutamente peligroso. Te voy a explicar más adelante por qué. Bueno, con todas estas tendencias de control y con el establecimiento de nuevas estructuras dentro del Vaticano, nosotros sabemos que ahorita se eligió un papa. ¿Cuántos saben eso? Levante la mano. Se eligió un papa. Entonces hoy hay nuevas estructuras. Se hicieron cambios, se pusieron nuevos secretarios, nuevos mayordomos. Paolo Gabriele, el ex mayordomo de Benedicto XVI, hizo copia de esos documentos y entonces se contrata a un nuevo mayordomo papal llamado Sandro Mariotti, y este es el nuevo confidente del Papa, pero entre comillas dicen que estaba prohibido que él permaneciera solo en la oficina, así es que no estaba prácticamente funcionando realmente como secretario. Dicen que en la actualidad en el Vaticano existe un sistema de espionaje tremendo para evitar que estas infiltraciones se den. Ahora, ¿por qué se están dando estas infiltraciones? Algunas personas van a decir, lo que el periodista ruso que vive en España está diciendo, que hay pelea por el poder, luchas internas en el Vaticano, es falso. ¿Y por qué entonces se dan estas infiltraciones si eso es falso? ¿Comprende? Tiene que haber una lucha de poder, lógicamente que la hay. Y seguimos. Para rematar, el viernes 15 de febrero del año 2013 se publicó un artículo por la revista Veja y muestra los extractos de una entrevista con el exorcista oficial de la Iglesia Católica, y posiblemente algunos de ustedes también tuvieron conocimiento de eso, cuando el padre Gabriele Amorth, diciendo este padre que el diablo está instalado dentro de la Iglesia del Vaticano. Wow, yo dije, vaya, por fin se dieron cuenta. Me lo dije yo mismo. Nosotros ya lo sabíamos. Entonces, Amorth, que trabaja como exorcista durante 25 años, asegura que hay indicios que el anticristo está ganando la batalla contra lo que ellos llaman la Santa Sede, y también dice que hay cardenales que no creen en Jesús y obispos que están relacionados con el demonio. ¡Wow! Y usted va a decir, ¿qué clase de declaración dio uno de los funcionarios del Vaticano? Yo creo que ese hombre tiene la cabeza en juego. Óigame bien por lo que está diciendo. Entonces, decir que el diablo vive en el Vaticano, decía él, y usted puede ver las consecuencias. Y él señalaba todas las violaciones que los curas en diferentes lugares del mundo estaban haciendo contra niños, o que habían hecho desde hacía tiempo, pero que vinieron a reventar como una cargadilla cerrada, una detrás de otras, cuando ya los muchachos crecieron y empezaron a decir, sí, yo recuerdo que cuando yo fui pequeño yo fui violado, y comenzó eso a reventar uno tras otro como cargadilla cerrada de triquitracas. Bueno, entonces toda esta problemática estaba sobre las espaldas, presionando al Papa saliente. Entonces, en ese momento tuvo que suceder algo y la Iglesia tenía que realizar cambios inmediatos. Sabían que eso era estratégico, se tenía que dar. Mira bien, yo quiero aclarar antes de continuar algo que está escrito en Apocalipsis en el capítulo 13, porque hay mucha confusión de parte de nosotros los intérpretes y de las personas que estamos imbuidas dentro de lo que es el estudio de la profecía. Apocalipsis capítulo 13, ábrelo. En Apocalipsis capítulo 13, literalmente la Biblia nos dice de la siguiente manera: me paré sobre la arena del mar, Juan el apóstol habla, y vi subir del mar una bestia
que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Versículo 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono de grande autoridad. Ahora, nosotros estamos hablando algo que se presta mucho a confusión cuando las personas leen esto, o cuando escuchan hablar a pastores que pasan quizás por encima y no explican bien lo que es esto, porque lo entienden que se está hablando aquí del anticristo, de una persona, de un hombre. Pero yo te voy a preguntar hoy, sí, ¿realmente Juan vio subir a un hombre del mar? ¿O qué fue lo que Juan vio subir ahí del mar? A una bestia. Y esta bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos, por lo tanto, él no está viendo subir a un hombre mutante con 7 cabezas. Imagínate qué clase de monstruo. Usted mira a un hombre de 7 cabezas y se le va a correr. Él no estaba viendo a un hombre mutante salir del mar. Y cuando nosotros estudiamos Isaías capítulo 17, versículo 12, dice: hay multitud de naciones que harán estruendo como el ruido de muchas aguas. Entonces, cuando se habla del mar, o cuando se habla de muchas aguas, se está refiriendo a las naciones. ¿De dónde mira Juan que sale esta bestia? De las naciones. Cuando nosotros nos vamos corriendo hacia atrás en la historia, oiga bien, 700 años antes de Cristo aproximadamente, el profeta Daniel recibe también en sueños una visión similar a la que Juan está compartiendo en Apocalipsis capítulo 13, cuando él mira en el versículo 2 del capítulo 7, y él dice, ahí en eso, dice que veía que combatían los 4 vientos sobre el gran mar, y 4 bestias diferentes la una de la otra salían del mar. ¿Qué cosa es lo que estaba viendo ahí Daniel levantarse? ¿Estaba viendo acaso 4 hombres que salían del mar? No, estaba viendo 4 imperios en sucesión histórica, y nosotros sabemos cuáles son esos imperios. Entonces, nosotros tenemos aquí que Dios llama a los imperios, ¿cómo les llama? Bestias. Los imperios para Dios son bestias. Y sigue hablando aquí y te da las características de la bestia y te da características de animal. Y mire que la bestia era semejante a un leopardo. Es decir, usted nunca ha visto un hombre leopardo. Usted no va a ver un hombre de 4 patas. El hombre tiene 2 extremidades, 2 pies. Por lo tanto, las características que se está dando aquí es de un último imperio que se levanta de entre las naciones. ¿Estamos claros en eso? Cuando usted escuche por la radio, por la televisión, usted que está aquí, cuando usted escuche a alguien que está hablando acerca del anticristo meramente como un hombre y que le está dando estas características al anticristo, sepa que la persona todavía no ha aprendido a discernir que lo que estaba viendo levantarse aquí del mar era un imperio, el último imperio, el imperio que el diablo levantará en los últimos tiempos, que tiene características mezcladas porque es semejante a un leopardo. Escúchame. Y el leopardo en Daniel en el capítulo 7 representa a Grecia. En otras palabras, todo lo que es el cuerpo de este imperio que se levanta del mar es un imperio lleno de educación, de tecnología, oiga bien, de intelectualidad. Es un imperio educado, un imperio que tiene altos niveles de estudio y que la gente que lo compone son los más intelectuales del mundo. ¿Usted me está siguiendo? Bueno, pero dice, y sus pies como de oso, por lo tanto no puede ser un hombre, porque no hay ningún hombre que tenga cuerpo de leopardo, no hay ningún hombre que tenga pies de oso, y cuando habla de oso se refiere a Media Persia, que es un sistema militarista. ¿Me está escuchando? Recuerda que con los pies de oso, los osos tienen unas uñas como puñales que cuando tiran un zarpazo desgarran, sacan tajos de carne. Y por último, tenía boca de león, es decir, era una bestia mutante totalmente. Una combinación increíble. Ese animal en la vida real no existe. Ese no es un hombre, es un imperio. Ahora, mire bien que la boca representa al león y el león representa a Babilonia en Daniel capítulo 7, por lo tanto tiene una boca altamente religiosa. ¿Me está escuchando? Es un imperio con todas esas mezclas que yo te estoy hablando en Apocalipsis capítulo 13, en el versículo 3, léalo conmigo. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Cuál bestia? El sistema que está viendo Juan levantar.
El sistema tiene 7 cabezas y una de sus cabezas es herida. Usted va a ver películas de Apocalipsis, tal vez ya las ha visto, donde los productores, como tienen una comprensión de acuerdo a su cosmovisión de que quien fue herido en la cabeza fue un hombre, entonces te ponen al hombre en el hospital y de repente el espíritu del diablo se le mete y cuando él se pasa la mano por la cabeza, él mismo se autosana, se le ponen los ojos amarillos, se tira una risa socarrona y sarcástica y ya el diablo se le metió al hombre que va a ser el anticristo. Pero no, la Biblia no está hablando de un hombre aquí, está hablando de un sistema que tiene 7 líderes, 7 cabezas. ¿Dice eso o no dice la Biblia? Dice que una de sus cabezas, como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Entonces, una de las cabezas posiblemente se refiera a la principal de las cabezas del grupo que nosotros conocemos como el G7, que es la cabeza actual del último sistema que se está desarrollando en nuestros días. Es decir, otra versión dice, la versión del Código Real dice que vi una de sus cabezas degollada, de muerte, muriéndose. Totalmente herida, quebrada, muriéndose. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos posiblemente es que una de las cabezas o la cabeza principal del grupo del G7, que representa a las 7 economías más poderosas de la democracia actual. ¿Me está siguiendo? Mira bien, está herida de muerte, degollada en su economía y está confrontando la quiebra. Las otras 6 cabezas que están detrás de la principal economía mundial que está confrontando la quiebra, también resienten la quiebra de la cabeza líder y se tambalea también el dólar, pero también se tambalea el euro. ¿Me está escuchando? Usted lee las noticias y usted sabe que hay una crisis profunda en Grecia, hay una crisis en Italia, hay una crisis ¿a dónde más? En España. Es una crisis irreconciliable. Ya no hay remedio para esas economías. Dicen, hágase lo que se haga. Entonces nosotros estamos hablando acerca de eso. Pero cuando la economía quiebra totalmente, y esto no solamente lo dice Stulin, lo dice un montón de gente, también lo digo yo, no estoy solo, la quiebra que comenzó a hablarse por medio de los medios televisivos, por medio de los medios masivos, comenzaron a hablar, una crisis mundial, estamos en crisis, y no había crisis. La gente sigue comprando como loco por las tiendas. Las tiendas en diciembre están llenas de gente que andan como locos cuando hay un Black Friday, ¿verdad? Entonces la gente va y ahí hace filas y duerme, no importa que caiga nieve o hielo, ahí está, rapeada, totalmente cubierta, con bufandas, con todo lo que tiene, para entrar como aplanadora para las tiendas y arrasar con lo que hay. Entonces la pregunta que yo le decía a mi esposa, mira dónde está la crisis, mira las noticias, la gente cómo entra de loca, les montan en la cabeza que sí, que hay ofertas, y la gente cree que es cierto y va y despilfarra su dinero. Pasó el primer año, no había crisis, los trabajos seguían iguales, pero siguieron diciéndolo, porque los medios de comunicación tienen un poder de convencimiento tremendo. ¿Sabe lo que pasó? Que de tanto decirlo, las empresas pequeñas empezaron a despedir gente, y empezó entonces la crisis a formarse. Y entonces ya habían 10 familias sin trabajo, y lo siguieron diciendo, ya habían 2.000 y después 3.000 y después 1.000.000 de familias sin trabajo. Porque los empleadores decían, estamos en crisis, y se fue creando la crisis hasta que fue tomando cuerpo. Hoy existe una crisis real. ¿Me está escuchando? Pero todo esto es porque el sistema actual tiene que morir. Y para poder establecer el nuevo sistema que viene, hay que matar el existente. Entonces se está matando el sistema existente para dar lugar al último sistema que la Biblia dice que será el sistema del anticristo, que es la antesala de la venida del reino de Dios a través de Cristo el Mesías, y nosotros lo estamos esperando. Alabado sea su nombre. Mira, dale un aplauso fuerte si se lo vas a dar. Gloria a Dios. Ahora, cuando el sistema quiebra totalmente y se suprime el papel moneda que se estaba hablando desde los años 80, cuando yo me convierto, Mary Stuart Ralph escribe 2 libros, uno que se llama El último sistema monetario y el otro Cuando el dinero falle.
Y ella habla en términos técnicos acerca de lo que ella investigó, que había escuchado hablar a los banqueros del mundo entero cuando ellos decían, viene un día en que se recogerá todo el papel moneda del mundo entero. Y las personas que tienen cuentas, y los multimillonarios, y los ricos, los que tengan dinero guardados en los bancos, en las bóvedas, no van a poder echar mano de ese dinero a no ser que presenten la identificación correspondiente. Y estamos hablando acerca de la identificación digital, porque el dinero va a ser digitalizado en un chip que se llama o es conocido como el ángel digital, y otros le llaman el demonio digital. De este chip yo descubrí en 1998 en las investigaciones acerca de escatología, hace tiempo atrás. Nosotros estamos diciendo que este chip es la marca de la bestia. Pastores dicen no lo es. Sí, dicen que lo pongan, yo voy y mando a toda la iglesia, porque todavía el anticristo no ha venido, porque existe un concepto erróneo acerca del anticristo. Escúchame, porque creen que el anticristo es simplemente un hombre, pero no un sistema. Pero lo que la Biblia nos dice a nosotros en Apocalipsis capítulo 13, oiga bien, versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 5, es que el anticristo, primeramente y antes que ser un hombre, es un sistema. Entonces, el sistema ya inventó la marca. La marca ya está, el dispositivo existe, es real, millones de personas se lo han puesto. Hace pocos días anunciaron que el cantante Luis Miguel se lo acaba de insertar, como él lo tiene el príncipe William y mucha gente de la nobleza en Europa y en otros lugares del mundo. En México los federales ya lo tienen, en Estados Unidos muchísimas personas, millones de personas se lo han puesto, incluso clubs como en España lo utilizan para identificar a sus miembros. Eso es una noticia pateada por internet, todo el mundo lo sabe. Entonces estamos hablando acerca de la marca del sistema, la marca del anticristo. Y muchos pastores van a sucumbir, porque la Biblia dice que Dios manda un poder engañoso y que Satanás va a engañar a las naciones enteras. ¿Me está escuchando? Y las naciones caerán en el engaño, y aún, si es posible, a los escogidos se engañará. Escúchame, muchos escogidos en este tiempo están siendo engañados. Usted puede leer lo que las personas creen por Facebook y se dará cuenta que hay personas, hay pastores y líderes que están engañados y que van a mandar a sus iglesias al degolladero. Escucha lo que estoy diciendo. Yo sé que usted puede no estar de acuerdo conmigo. No pretendo que esté totalmente de acuerdo con lo que yo estoy enseñando, pero esto es lo que yo he investigado. Pues vamos a seguir. En el versículo 4 de Apocalipsis 13 dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. ¿Quién es el dragón? Satanás. Aquí le dio autoridad al sistema. El sistema tiene asesoría satánica. ¿Me está escuchando? El mecanismo como está diseñado viene de la asesoría satánica, de espíritus, entre comillas algunos extraterrestres dicen, que se manifiestan a hombres importantes, a hombres no importantes, a través de movimientos como la nueva era, como la masonería, como los cabalistas, etcétera, etcétera. Bueno, y dice aquí, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Porque el sistema no quebró, el sistema resucitó, y resucitó en una nueva plataforma. ¿Me está escuchando? Una plataforma como nunca antes. El mundo empezará a funcionar de una forma que se maravillará. Los trabajos seguirán existiendo, seguirá el comercio, la compra y la venta, pero ahora a través de un nuevo mecanismo, que te lo dice más adelante aquí en Apocalipsis capítulo 13. Oiga bien, en el versículo 5 dice que se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar solamente 42 meses. No se le dio autoridad para actuar por 84 meses, sino por 42 meses, que es 3 años y medio. No importa lo que digan, la gran tribulación dura solamente 3 años y medio, que es el tiempo en que este sistema logra establecer un control total y absoluto por 42 meses, 3 años y medio, tiempos y medio tiempo, que equivale a 3 años y medio. Mira, entonces, en el versículo 5 dice:
También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad. Ahora, aquí el sistema manifiesta también, y existe la posibilidad que esté hablando, porque para que un sistema tenga boca debe de tener un vocero, ¿sí o no?